de alguien que cree en el Evangelio. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es que nosotros debemos vivir esta vida de fe? En realidad se puede vivir de muchas maneras. Y pudiésemos hacer muchas cosas. Pero la Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir esta vida de fe. Y no se trata de vivir una vida religiosa. No se trata de vivir una religión. O no se trata de respetar varias cosas que me dicen que no debo cumplir. Sino que se trata de creer y obedecer el Evangelio. Diga conmigo, creer y obedecer el Evangelio. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Pero yo quiero compartirle en esta tarde cómo debe ser la vida de fe entonces del creyente en el Evangelio. Hay tres cosas que debe tener claras usted. Muy claramente las debe tener en su mente, en su corazón, en su vida, en todo lo que usted hace, en todo lo que le pase, en todo lo que usted viva, en todo lo que le toque que enfrentar. Usted debe tener claras estas tres cosas. ¿Cuántas cosas son? Tres. La primera de ellas es que Jesús es el Cristo. Amén. Debemos tener claro este primer punto, porque esto es el Evangelio. Es que Jesús es el Cristo. Entonces, si no tenemos claro este primer punto, todo lo demás no lo podemos entender. Y entonces nuestra vida de fe fracasa, porque no tenemos claro el Evangelio. Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Significa que Él es el verdadero Rey, que venció a Satanás. Y que por lo tanto Satanás ya no me puede controlar. Significa que Jesús es el verdadero sacerdote de Dios, que perdonó todos mis pecados. Y entonces el pecado ya no me puede matar. Y tercero, significa que Él es el verdadero profeta de Dios, que vino a resolver el problema que yo tenía cuando yo estaba separado de Dios. Entonces, eso significa que Jesús es el Cristo. Amén. Tengamos claro ese primer punto. Jesús es el Cristo, el que resolvió mi problema espiritual, porque me vino a perdonar el pecado, vino a resolver el problema de Satanás y vino a resolver el problema de la separación con Dios. Amén. Esta es la primera cosa que usted debe tener muy claramente. Jesús es el Cristo. Esto es el Evangelio. La segunda cosa que yo quiero que usted tenga claro es que debemos cumplir el pacto de la evangelización mundial. Amén. Esto es el evangelismo de la Biblia. Es hacer el evangelismo según la Biblia, no según mis criterios, no según mis argumentos, no según mis métodos, no según mis estrategias, sino que es de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Y entonces esta es la voluntad de Dios. Esta es la segunda cosa. La primera es que debo tener claro el Evangelio y debo saber qué significa que Jesús es el Cristo para mi vida. Y segundo, debo cumplir el pacto de la evangelización mundial, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Y la tercera cosa es que debo tener claro que estoy acá en la tierra para preparar la venida de Cristo. Así que vivo mi vida en la fe maranata. Cristo viene. Eso significa maranata. Entonces toda mi vida de fe está enfocada en creer que estoy aquí para preparar la venida de Cristo. Amén. Le voy a repetir las tres cosas entonces que debe tener claro. La primera es que Jesús es el Cristo. La segunda es cumplir el pacto de la evangelización mundial. Y la tercera es vivir para preparar la venida de Cristo. Esto es vivir la fe maranata. Amén. Esta es la vida de fe. Yo le pregunto, ¿será que usted puede vivir de esa manera? ¿Qué piensa? ¿Será que se puede vivir de esa manera? Yo encuentro un privilegio muy grande el que he sido enviado a la tierra para preparar la venida de Cristo. Para mí eso es un privilegio muy grande. Es lo más grande que yo he entendido. Que yo estoy aquí no para volverme un gran hombre, un gran ministro, no un gran renombre. No, yo estoy aquí para
para una sola cosa, para preparar la venida de Cristo. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestra vida. Ese es el propósito de mi vida. Ese es el propósito de su vida también. Amén. Entonces, si podemos tener claras estas tres cosas, podremos caminar en el Evangelio con esta fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, esta vida de fe nos lleva a entender algo, que en la obra de Jesús como el Cristo se consumó todo para mí. Ya Él lo vino a hacer todo. Él lo vino a cumplir todo. Y que cualquier cosa que yo padezca en esta vida por causa de preparar la venida de Cristo es una bendición. Pero cualquier sufrimiento alejado de la cruz de Cristo será en vano en esta vida terrenal y para la vida eterna también. Así que esta vida de fe hace que yo como creyente viva para Dios, creyendo en la obra de que Cristo ya consumó todo en la cruz del Calvario. Amén. Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. No le preguntó. Él vino a cumplir la obra del Cristo, del Mesías, y lo dio todo por usted. Se entregó todo ahí y aguantó la cruz. Soportó el dolor, soportó el agravio, soportó el sufrimiento, soportó la burla, soportó el oprobio, soportó los golpes, soportó todo. Incluso el Padre lo abandonó. Pero Él estaba ahí porque nos amó primero, dice la Biblia. La obra de Cristo es lo más grande que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, en la obra de Jesús como el Cristo, cuando yo tengo la fe maranata, puedo entender que en esa obra de la cruz se consumó todo para mi vida. Y entonces se cumple en mi vida el Salmo 135 y versículo número 5, 139, perdón, versos 5 y 6. Y si lo puede leer, vaya conmigo. Salmo 139, versos 5 y 6. Y para mí, estos dos versículos representan el pacto de Dios para mi vida. Por eso yo puedo decir que estoy bajo el pacto de Dios. Amén. Por favor, coloque sus manos así y diga: estoy bajo el pacto de Dios. Amén. Estamos bajo el pacto de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Jesús es el Cristo. Y que toda mi vida está sirviendo para preparar la venida nuevamente, perdón. Entonces el Salmo 139, versículo 5 y verso 6 dice: vas delante y detrás de mí. Es Dios. Es Dios. Vas delante y vas detrás de mí. ¿Qué significa eso? Que Dios me está guardando, que Dios me está guiando, que Dios me está protegiendo, que Dios es mi seguridad, que si yo puedo creer el Evangelio, Dios está conmigo. Y eso es lo más grande que yo pueda tener. No importa, aunque hoy esté enfermo, no importa, aunque esté con dolor, no importa lo que yo esté pasando en este momento, es que Dios va conmigo. Vas delante y detrás de mí. Amén. Ese es el pacto. Vas delante y detrás de mí. Pero no solamente eso dice. Léalo, por favor. Dice: pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Amén. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el salmista. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Pretender decir que yo ya lo entendí todo es el error más grave que puedo cometer.
Dios está conmigo. Dios está con usted. Maranata. Cristo viene. Si no es así, si no lo podemos creer de esta manera, entonces, de verdad, yo pregunto, ¿estaremos viviendo la fe Maranata? ¿Estaremos viviendo la fe en el Evangelio de que Jesús es el Cristo? Es que Dios dio un primer pacto. Y es bueno que yo se lo recuerde, ¿verdad? Dios le dio un primer pacto al ser humano, pero ese primer pacto se perdió. Ese pacto se llamó el pacto de las obras. Dios había creado todo y le dio al ser humano una instrucción en Génesis 2, 16, 17. Y le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda, morirás. Dios quería que Adán y Eva pudieran disfrutar de todo lo que Él les había dado. Dios había puesto su bendición en ellos. Los había rodeado por delante, los había rodeado por detrás, como dice el Salmo. Y en realidad era algo muy grande que no se podía entender. Pero ellos decidieron no creerle a Dios. Ese primer pacto se perdió. Se perdió porque el ser humano no le pudo creer a Dios. Yo espero que usted le pueda creer a Dios en su vida de fe. Ese primer Adán, el primer Adán, desobedeció ese primer pacto. El profeta Oseas capítulo 6 versículo 7 dice: igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Ellos perdieron ese pacto. Ellos dejaron de creer la palabra de Dios. Ellos ignoraron la palabra de Dios. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo si dejamos de creer el Evangelio, la palabra de Dios, o si ignoramos la palabra de Dios en nuestra vida. Todo eso nos llevaría al mismo problema de Adán y de Eva. La ignorancia y la incredulidad del pacto hacen que se pierda ese pacto. Hacen que se pierda esa bendición. Hacen que no se crea lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que va a estar con aquellos que creen en Él y le obedecen. Entonces, si usted le cree a Dios y le está obedeciendo, ¿será que Dios no está con usted? Por favor, diga: Dios está conmigo. Porque cuando dejamos de creer esto, caemos en el problema de Adán y Eva, y entonces no podemos vivir nuestra vida de fe como Dios lo estableció. Por eso es grave desobedecer el pacto de Dios. Fue muy grave en Adán y Eva. Fue muy grave a tal punto que ese pacto se lo dan a Israel. Y a Israel le pasa lo mismo. Israel, igual que Adán y Eva, corrompieron el mensaje y dejaron de creer en el pacto que Dios les había dado. No creyeron lo que Dios les había dado. El mismo profeta Oseas en su capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es decir, es ignorante de mí. Mi pueblo me ignora. Mi pueblo no me conoce. Mi pueblo me está ignorando. Es lo que Dios está diciendo. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Es decir, se volvieron incrédulos. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Nosotros somos los que le damos el culto a Dios. Por eso debemos tener fe. Debemos creer. En lugar de incredulidad, debemos tener fe. El versículo 7 de Oseas 4 dice también: como ustedes se olvidaron de la ley de su Dios, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay,
más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Es grave perder el pacto. Por favor, créale a Dios. Por favor, creámosle a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y no lo pudieron creer. Lo ignoraron y debido a eso entró el pecado a toda la raza humana. Así de grave es esto. Dice Romanos 5, versículo 19 en su primera parte, dice: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Entonces este primer pacto nos habla de qué tan importante es creer y obedecer el Evangelio. El Evangelio no es una teoría. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es un conocimiento de teología. El Evangelio no es algo que me va a hacer sentir bien. No. El Evangelio es lo más grande que Dios le dejó al ser humano. Es su pacto. Y en ese pacto se encuentra todo. Como se perdió ese primer pacto, Dios estableció un segundo pacto, que es el pacto de la gracia. Es el pacto del Mesías Cristo. Es el pacto mesiánico, llamado también el pacto de la gracia, del favor que no merecíamos, porque usted y yo estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Usted y yo íbamos directo a la perdición eterna. Usted y yo vivíamos nuestra vida en este mundo sin conocer a Dios, sin oír de Dios, sin saber nada de Dios, sin querer conocer nada de Dios. Pero Dios nos encontró y nos amó primero. Por eso es que es un pacto de gracia. Gracia significa favor inmerecido. No es algo que yo haya logrado. No es algo que usted haya logrado por su capacidad, por su bienestar, por el... No. Esto es misericordia de Dios, entiéndalo. Dios lo ama a usted. Entonces dejó este segundo pacto. Y este pacto quedó establecido desde Génesis capítulo 3 y versículo 15. Allí se estableció ese pacto donde Dios dio una promesa y dijo que iba a venir el Mesías, el Cristo, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. No es que solamente iba a detener a la serpiente, no, lo iba a destruir. Por eso 1 Juan 3:18 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Si no podemos creer este pacto, seguiremos haciendo guerra espiritual como antes, ¿verdad? Seguiremos peleándonos con los demonios nosotros. Y nos botan y nos levantamos y nos levantan y nos vuelven a botar. Pero ahora seguimos orando, pero no de la misma manera. Seguimos ayunando, pero no de la misma manera. Seguimos creyendo, pero no de la misma manera. Es que ahora estamos viendo la cruz del Calvario al Cristo. Entonces Satanás está derrotado no porque yo lo pueda derrotar, sino porque el Cristo ya lo derrotó. Amén. Entonces mi oración tiene respuesta, porque el Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Esta es la vida de fe del creyente en el Evangelio. Dios dejó escrito en su palabra el mensaje de este Mesías Cristo y dejó establecido cómo debía de evidenciarse que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se establece cómo debía de nacer este Mesías Cristo. Cuando llegara el tiempo del cumplimiento de su venida, Él tenía que nacer en una aldea llamada Belén y tenía que nacer de una mujer virgen. Todo esto lo dejó establecido Dios en el Antiguo Testamento. También dejó establecido cómo debía de morir y de sufrir en la cruz como un maldito.
Y también cómo debía de ser levantado o resucitado de parte de Dios después de 3 días de su muerte. Incluso quedó establecido la tumba donde lo iban a colocar y que iban a retener su cuerpo por un tiempo, pero que no vería corrupción. Dejó establecido todo esto. Y que cuando todo esto sucediera, entonces se cumpliría la promesa de la venida del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que está con nosotros ahora. Amén. Dios está con nosotros. Muchos ven al Espíritu Santo como, sí, el cuate que me acompaña, el amigo que te ayuda a crecer, iba a decir yo. El Espíritu Santo es Dios, hermano. No es alguien con el que yo puedo tratar, y no, es Dios. Y si Él mora en mí, yo debo ser reverente a Dios. Entonces todo eso quedó establecido. Va a venir el Espíritu Santo, el otro Consolador, que estará eternamente con nosotros. Pero quedó vigente también una promesa. Después vendrá el Mesías, el Cristo que fue levantado. Un día va a regresar, ya no como vino, sino que vendrá con la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Amén. Acompañado de millares y millares de ángeles, que cuando fue ascendido preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y daban la orden en el cielo: ábranse, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Y los ángeles preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Este Rey de Gloria es Cristo, que vuelve un día. Y para eso, usted y yo fuimos enviados a la tierra, para preparar esta venida del Rey de Gloria. Amén. Ese es el propósito de nuestra vida. ¿Se recuerda de las 3 cosas que le dije que recordaba? Para esto es que estamos aquí. Claro que acá tenemos que desarrollarnos, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, pero entendamos claro por qué estamos aquí en la tierra. Es para preparar la venida del Rey de Gloria. Así que todo lo que hagamos debe estar enfocado en preparar la venida de Cristo nuevamente. Esta es la fe, Maranata. Esta es la fe del creyente. Es que el postrer Adán vino para cumplir el pacto del Mesías Cristo. El postrer Adán, el primer Adán falló, pero Dios envió el postrer Adán, y el postrer Adán es Cristo. En 1 Corintios 15, 44 al 46 dice: se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, o sea Cristo, espíritu vivificante. Espíritu que da vida, espíritu que te levanta, espíritu que te renueva, el espíritu que te da vida verdaderamente cuando estabas muerto. Esto es Cristo. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, y luego lo espiritual. Así que ahorita estamos en lo natural. Amén. Le da dolor de cabeza, ¿verdad? Se enferma, ¿verdad? Esto es lo natural. Y 80 años, 90 años, los vive bien uno, con la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? Y si Dios quiere, pues nos da más. Pero esto es natural. A mí ya me salieron canas. Algunos de ustedes ya se empezaron las arrugas, a mí no. Esto es lo natural, pero aquí dice que lo natural es primero. Pero eso no es lo más grande. Es que lo más grande es lo que viene después. Lo más grande es lo espiritual. Y esto solo es posible lograrlo con el Evangelio de la Biblia. Entonces la vida del que cree y obedece al pacto de Dios, ¿cómo debe ser?
¿Cómo es que debe vivir entonces un creyente o una persona que dice, que cree, que obedece el pacto de Dios? La vida del creyente debe ser una vida que obedece correctamente la fe del pacto. Debe obedecer correctamente. Y eso solo es posible a través de conocer lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 5 dice que por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Esto es cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Por eso es que la vida del que cree y obedece el pacto de Dios debe estar enfocado en cumplir la voluntad de Dios. Romanos 16, 26 dice, pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, tal como ellos lo predijeron, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje, ¿cuál mensaje? Que Jesús es el Cristo. El mensaje del Evangelio se da a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. El mensaje de la evangelización mundial es para que todos podamos creer y obedecer el Evangelio que Dios nos ha dado, el pacto que Dios nos ha dado. Para esto es que usted y yo fuimos elegidos por Dios. Por favor, entienda el propósito de Dios en su vida. ¿Para qué fue elegido usted? ¿Se ha preguntado usted, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Hoy están hablando mucho de lo que llaman la inteligencia espiritual o la inteligencia existencial, y se habla mucho en los ámbitos de lo académico y en los ámbitos empresariales. Se está hablando mucho de eso porque se han dado cuenta que el ser humano no sabe creer en nada. El ser humano no tiene fundamento de vida. El ser humano no sabe quién es, no sabe de dónde vino, no sabe a dónde va, no sabe cuál es su propósito de vida. Es más, la gente se está suicidando porque no entiende por qué está aquí en la tierra. Pero los que tenemos claro el Evangelio, tenemos claro para qué estamos en esta tierra. Amén. Entonces debemos tener claro que estamos aquí para creer y obedecer a Dios. Para esto fuimos elegidos. Por favor, no se deje engañar por Satanás. Usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice Primera de Pedro 1:2. Dios Padre los conocía. Dios ya los conocía. Y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron. O sea, debido a que Dios nos permitió tener su Santo Espíritu en nosotros no pudimos obedecer. Y dice, y fueron limpiados por la sangre de Jesús, el Cristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y más paz. Esto no ha terminado. Que Dios les conceda cada vez más gracia y más paz. El Evangelio no ha terminado. El Evangelio es eterno. Así que yo necesito conocer más de la gracia de Dios. Necesito conocer más de la paz de Dios que ese Evangelio puede traer a mi vida. Entonces, ¿cómo debemos obedecer este pacto? Hay tres cosas, al igual que al principio. Antes de finalizar, le quiero compartir tres cosas más. ¿Cómo puedo yo obedecer este pacto? Porque muchos pueden llegar a entender que Jesús es el Cristo y pueden llegar a creerlo firmemente, pero tal vez no saben cómo obedecerlo. Entonces, ¿cómo debo obedecer este pacto entonces? ¿Cómo es que yo lo debo de obedecer? La Biblia nos aclara. Y en 2 de Corintios 10:6 dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. O sea, cuando nosotros aprendamos a ser totalmente obedientes,
podremos castigar a los que no obedecen. Es decir, por causa de que nosotros obedecemos y creemos, los que no creen ni obedecen van a ser afectados. Incluso nos tocará juzgar a los ángeles. El Evangelio es muy grande. ¿Cómo debo obedecer entonces? ¿Cómo puedo llegar a obedecer perfectamente entonces? Hay tres cosas que usted debe saber. En primer lugar, debemos creer y obedecer a Jesús como el Cristo. ¿Se recuerda de la primera cosa? Creer que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a obedecer perfectamente? ¿Será que puedo llegar a ser intachable en esta vida? No. ¿Será que ya no voy a cometer ningún error entonces? No. ¿Será que me voy a volver como un monje que no va a saludar a nadie, sino que va a meditar únicamente? No. ¿Será que me voy a mantener solo en ayuno hasta el día que me muera? No. ¿Qué debo hacer entonces? En primer lugar, debo creer y obedecer a Jesús como el Cristo. Por eso comenzamos leyendo lo que dice Mateo 16:24. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, primero que dice, niéguese a sí mismo. Eso significa abandone su manera egoísta de vivir. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígalo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa establecer prioridades correctas en mi vida. ¿Quién es primero, Dios o yo? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Eres tú o es Dios? Debe ser Dios. Dios debe ser la prioridad de nuestra vida. Significa que yo estoy juntamente con Cristo en la cruz, crucificado, y que yo ya no vivo, sino que Cristo vive ahora en mí. Eso significa entonces que yo debo ser místico. No, no, no. Significa que yo tengo como prioridad a Dios. Significa que yo voy a obedecer la voluntad de Dios. Significa que yo voy a creer totalmente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, significa que me voy a negar a sí mismo porque estoy crucificado en la cruz con Cristo. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces ahora en mi vida yo debo buscar agradar a Dios. Debo buscar agradar a Cristo. Eso significa negarme a mí mismo. Significa que yo voy a reconocer que lo que suceda en mi vida es porque en la voluntad de Dios está. Es, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Que no se haga la mía. Ya no voy a orar para que Dios haga mi voluntad, sino que haré la voluntad de Dios. Y aceptaré la voluntad de Dios. Y alguien podría decir, pero eso está fuera de control de uno. No, es que es negarse a uno mismo. Eso es lo primero que hay que hacer, negarse a uno mismo. Entonces, esas tres cosas que él dijo, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? ¿Qué significa tomar tu cruz y llevarla? He oído a algunas personas, dice, ahí viene mi cruz cuando viene el marido. O igual a los hombres, ahí viene mi cruz cuando viene la esposa. O cuando viene el niño que les ha dado más problemas, ahí viene mi crucita. Y ya no aguantan a los hijos. Esa es mi cruz, ese es mi hijo, esa es mi cruz. Pero ¿será eso de lo que la Biblia está hablando? ¿Será que Cristo está diciendo que hay que llevar la cruz, que hay que negarse a uno mismo y llevar su cruz?
¿De qué está hablando cuando dice que hay que llevar la cruz? Significa que la vida del creyente debe estar dedicada a cargar la cruz para la salvación de las almas. Es decir, que nosotros debemos incluso sufrir para la evangelización mundial. No importa el precio que tengamos que pagar. Hay que cumplir con el pacto. Hay que cargar la cruz por causa de las almas que se están perdiendo. Eso significa llevar la cruz. Así que cuando veas el mundo, lleva la cruz. Hay que llevar el mensaje de Jesús como el Cristo. Mateo 4:19 dice, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Hay que compartir el mensaje. Hay que hacer la evangelización mundial. Esto es llevar la cruz, no importa, aunque nos toque muchas veces pasar circunstancias difíciles. Pero hay que llevar la cruz. Y tercero dice, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y entonces sígame. Entonces, ¿qué significa esto? Seguir a Cristo es vivir para Cristo. Juan 8:12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Esto es seguir a Cristo. Ese es el primer punto, entonces, que hay que entender. ¿Cómo puedo yo obedecer perfectamente este pacto? ¿Cómo puedo yo obedecer? Es viviendo para Dios. Con estos 3 puntos que le he mencionado. Negarse a usted mismo, cargar su cruz y seguir a Cristo. Seguir a Cristo, aferrarse al Evangelio. Entonces, con esas 3 cosas, usted hará la primera parte para obedecer perfectamente. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cómo puedo yo obedecer perfectamente? Ya debo creer y obedecer el pacto de la segunda venida de Cristo. Esto es el segundo punto. Después de que yo he aprendido a vivir para Dios, entonces debo creer y obedecer el pacto de la segunda venida de Cristo. Es decir, que debemos creer y vivir para que se cumpla la venida de Cristo en nuestros días. Yo debo tener claro eso. Estoy aquí en la tierra para preparar la venida de Cristo. Mateo 16:28, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Así lo creyó la iglesia primitiva. Es por eso que la evangelización mundial debe suceder en nuestros días, con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con nuestros recursos, con toda nuestra vida. La evangelización mundial es algo que debemos cumplir. Esto es lo segundo que tenemos que hacer para obedecer perfectamente. Cuando estemos corriendo por alcanzar a las naciones, para que se cumpla Mateo 24:14 y será predicada la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá fin. ¿Y cuál es entonces la tercera cosa que debo hacer para obedecer perfectamente? La primera es vivir para Cristo, totalmente. La segunda es obedecer y creer el pacto de la evangelización mundial. Y la tercera es que debemos vivir creyendo que ya estamos con Dios. Por favor, crea esto. Dios ya está con usted. Por favor, no deje que el enemigo le robe esta verdad. Dios ya está con nosotros. No es que va a venir. No, Él ya está conmigo. Ya está con usted. Juan 14, 16, 17, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y estará con ustedes. El Espíritu Santo es Dios. Así que la tercera cosa para obedecer perfectamente es vivir creyendo
que Dios ya está con nosotros. Amén. Debemos vivir por el Señor cada día para darle la gloria a Él. Cada día. Romanos 14:8. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Somos del Señor. Amén. Así que todos los días de mi vida son para honrar al Señor. Si Dios quiere que viva mañana, es para honrar su nombre. Y si Dios ya no quiere que yo viva mañana, es para honrar su nombre también. Amén. Es vivir para el Dios todos los días. El apóstol Pablo llegó hasta el punto que dijo en 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo para preparar la venida de Cristo. Entonces debemos actuar para el Señor de acuerdo al Espíritu Santo que nos guía cada día en nuestras vidas. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que Dios los guíe. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa, sino que serán guiados por Dios. Cuando nosotros cumplamos estas tres cosas, habremos obedecido perfectamente. Amén. ¿Cuáles son? Vivir para Cristo, totalmente. Segundo, obedecer y creer el pacto de la evangelización mundial. Y tercero, vivir creyendo que Dios ya está con nosotros. Amén. Concluyo diciendo que Jesús es el Cristo. La vida de fe del creyente, entonces, en Jesús como el Mesías Cristo, se puede resumir en una vida de obediencia y de fe. De obediencia y de fe para una sola cosa, para que se cumpla el pacto de la gracia establecido por Dios para la salvación de toda la humanidad. Porque allí, cuando cumplimos este pacto de la evangelización mundial, entonces se cumple la voluntad de Dios y estamos preparando el retorno de nuestro amado Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oro para que tu obediencia crezca hasta la perfección, para que se cumpla la evangelización mundial en nuestros días. Y cito Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Si alguien me puede ayudar a leerlo, concluimos con ese versículo y oramos luego. Hebreos 10:35. ¿Alguien lo tiene? Por eso no dejen de confiar en Dios. Por eso no dejen de confiar en Dios. Primer punto. Que solo así recibirán un gran premio. Porque solo así recibirán un gran premio. Amén. No dejen de confiar en Dios. No dejen de creer en el Evangelio. No dejen de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que tu vida de fe pueda crecer cada día para la gloria de Dios. Jesús es el Cristo. Amén. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor. Porque cuando entendemos tu palabra y entendemos, Señor, cómo debemos vivir nuestra vida de fe, en realidad nos damos cuenta, Señor, lo grande que es el Evangelio y que no hemos terminado de entender ni hemos terminado de creerlo, Señor. Padre, danos tu gracia, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a la verdad cada día de nuestra vida.
y que nunca dejemos de creer en ti, Señor, y en tu palabra, y que podamos cumplir ese pacto que nos has entregado. Señor, tú vas delante de nosotros y vas detrás de nosotros y nos has rodeado y has colocado tu mano de bendición sobre nuestra cabeza, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús en Cristo, Señor, te damos gracias esta noche. Oro, Señor, bendiciendo la vida de tu pueblo, Padre, invocando tu nombre a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová levante su cabeza, su mirada sobre ti y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre de Jesús en Cristo. Amén, Señor, y amén.